Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles esta mañana desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira, en la querida capital de Honduras, Tegucigalpa. Estamos a 20 grados centígrados esta mañana en Tegucigalpa. Qué bueno que usted también nos siga a través de nuestro Facebook Live, Canal 6 Honduras, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto a través del 87.7 en el FM de su radio. Si usted va saliendo de su casa esta mañana, le informo, en la capital hay un tráfico bastante fluido, no hay tanto congestionamiento. Cuando se acerca el viernes va bajando significativamente la cantidad de movilización, las clases en las universidades los jueves y los viernes los horarios son más fluctuantes y esto significa que hay más o menos movimiento de automóviles en las calles y avenidas de la capital de Honduras, Tegucigalpa. Bueno, les cuento rápidamente, ayer el Congreso Nacional de la República ha nombrado una comisión que hará el papel de intervenir el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Esta comisión tendrá, según nos informaba el diputado Jorge Lobo, tendrá funciones específicas para dar una reorientación al banco, para retomar el papel protagónico en el tema agrícola del banco, para recuperar las pérdidas. Y un tema que surgió anoche en el Congreso Nacional y que yo quisiera hacer un llamado a ver si es cierto la cosa, si hay voluntad de esto. Un diputado propuso que hay 80 productores, dice, que se les han condonado deudas. Eso lo decía un diputado del Partido Libertad y Refundación. El presidente del Congreso, que estaba dirigiendo las sesiones en ese momento, tiene papel de vicepresidente, Mario Pérez, le dijo, no son 80, le dijo, son más. Entonces queremos conocer los nombres de todos. Es decir, ¿qué le quiso decir? Que hay de todos los partidos. Entonces yo hago el reto, hago el llamado también hoy. Queremos los hondureños conocer el nombre de todos los que se han condonado deudas con Banadesa y todos a los que les dieron préstamos sin ser agricultores y todos los que no pagaron esas deudas. Mire, han dicho cosas, por ejemplo, que a Banadesa no le pagaban, pero que a los bancos privados sí les pagaban los préstamos. Qué ingratitud, ¿verdad?, la que hacen muchos en este país. Qué ingratitud la que hacen muchos en este país. Bueno, el otro tema en el Congreso Nacional ayer fue el tema de la construcción del proyecto en la zona de amortiguamiento de La Tigra. Ayer el secretario del Congreso Nacional dejó clara la postura de ese órgano, que el Congreso Nacional, en el informe que dieron sobre el tema de La Tigra, dice que ese informe no es vinculante. Pónganle mucha atención a este término, que es término jurídico. Dice Tommy Zambrano que este informe que ha presentado esta comisión que encabeza Osvaldo Ramos Soto no es vinculante y no es ningún mecanismo de presión, ni es ningún mecanismo, dijo Tommy Zambrano, que solo es ilustrativo. La opinión de los miembros de la comisión, no del pleno, dijo Tommy, no se discutió nada ni se votó nada en relación a eso. Es decir, que lo que hicieron fue solamente presentar un informe ilustrativo en el Congreso Nacional de la República. Esta comisión estaba presidida, es una comisión especial, por el abogado Osvaldo Ramos Soto. Para los habitantes de La Tigra, que tengan claridad en esto que ha dicho Tommy Zambrano y que busquen a Tommy Zambrano, ¿verdad? El informe que se presentó en el Congreso solo es ilustrativo, porque ya estábamos todos los hondureños alarmados, porque curiosamente en ese informe se dice que sí pueden construir. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué barbaridad, que se puede construir en La Tigra. Yo voy a invitar a estos ilustres que estaban en esta comisión, vayan a las casas, vayan a la 3 de mayo, pregunten, ¿vino el agua hoy? Y vayan mañana, y vayan 10 días seguidos. Luego se van al Hato de en Medio, luego se van a la Bello Oriente, luego se van a la Ulloa, luego se van a las zonas más altas de Tegucigalpa y pregúntenme si vino agua. Estamos pasando una crisis terrible del agua. Hay que buscar más bien mecanismos para conservar el agua, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios, no podemos estar ya atentando en contra de nosotros mismos. Cuando a usted no le ha llegado el agua a su casa y que empieza a sufrir, ahí se entera que aquel que ha venido quejándose históricamente porque no le llega, ahora usted forma parte de ese conglomerado. Cuidemos el agua, busquemos formas de... bueno, tanto se habló de los pozos y al fin, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? El abastecimiento que se iba a dar en las colonias, el presidente Hernández anunció que se iba a distribuir agua en las colonias. Eso está bien, pero eso es momentáneo. La solución debe ser permanente. Busquemos una solución permanente a esto. Bueno, voy a hablar hoy de la energía. Ayer se dieron algunos apagones en Tegucigalpa. No sabemos si son provocados, si son a propósito o si son parte de una planificación o se va a inventar alguien ahí que estaban haciendo algunas reparaciones en algún sector. Lo cierto es que por más de 6 y 8 horas anunciadas, 10 horas en otros sectores, no hubo energía eléctrica. ¿Qué es lo que está pasando con la energía eléctrica? Díganos la verdad, díganos la verdad. Hoy tengo invitados expertos que conocen ese tema y que ellos nos van a sacar a los hondureños, nos van a quitar esa preocupación quizá, o vamos a salir más preocupados de este foro. Presento a mis invitados esta mañana la ingeniera Carla Martínez. Usted es la vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Generadores de Energía Eléctrica. ¿Así es? Así es. Bienvenida, gusto. ingeniera. ¿Qué tal está? Gracias. Muy contenta con el espacio para poder explicar este problema que nos estaba teniendo a todos. Este es un problema de todos, ¿verdad? Así es. Ninguno puede quedar excluido de todo esto. Así es. Una sociedad sin energía eléctrica ya no es concebible. No se le imagina. Concebible. No se le imagina a nadie. Nadie se imagina. Regresaríamos a la era de las cavernas. Exactamente. Cuando nuestros ancestros empezaron a inventar el fuego con la piedra. Imagínense regresar a eso, ¿verdad? Los muchachos que están ahora sacando estudios sociales y conociendo esa historia me estarán entendiendo mucho mejor. Don Kevin Rodríguez, experto en energía y también de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. Correcto. Bienvenido, Kevin. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por el espacio, tenerme aquí una vez más y poder hablar de estos temas que tanto le interesan, ¿verdad?, a la población hondureña. Habíamos hablado la última comparecencia suya en este foro sobre la energía renovable, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Es esa una opción de país? Totalmente. La energía renovable en realidad es el futuro para el mundo, es el futuro para Honduras también, porque la suerte que tiene Honduras como país es que la energía renovable nosotros la tenemos como un recurso propio, ¿verdad? No tenemos que depender de este combustible para poder generar nuestra propia energía y al final Honduras cuenta de una manera bastante diversa con la posibilidad de poder producir energía eléctrica con energía solar, con energía eólica, energía hidroeléctrica, geotérmica, biomasa, biogás. Entonces, definitivamente que la energía renovable ha venido a paliar mucho del problema, ¿verdad?, que tenemos en el país. Cuando nosotros recordamos en el 2015, cuando entraron las plantas solares, si vemos los periódicos, si agarramos los periódicos del año 2013, 2014 y vemos, en realidad lo que se hablaba era de posibles apagones por el tema de la falta de producción de energía al mediodía y por eso se incentiva, ¿verdad?, la energía solar en aquel momento y entran a la fecha casi 500 megavatios de energía solar instalada que han venido a proveer del suministro al país y también eso le ha venido a generar un alivio al cajón, que es algo que tal vez no se menciona mucho, pero el hecho de que al mediodía el cajón pueda guardar agua para poderla producir en las horas de la noche es gracias a la entrada de la energía solar. Entonces la energía solar entra, inyecta su producción y el cajón guarda esa agua y cuando llegamos al pico de la noche, que es 7 de la noche, ya el cajón tiene guardada esa agua y la puede utilizar. Caso contrario, el cajón estaría en una situación que tiene que estar usando su energía en el mediodía y en la noche. Sería un consumo mucho mayor el del cajón, una presión mucho más fuerte. ¿Y eso qué significaría para el país? En el caso del cajón, el tema aquí es que el cajón cada invierno, cada vez que llueve, se llena sus embalses. Y esa agua es la que se utiliza el siguiente año para poder producir energía eléctrica. Entonces, cuando el cajón está siendo sobreutilizado, por así decirlo, ¿verdad? Se utiliza para poder proveer los picos de la demanda en Honduras al mediodía, en la noche.
Al final del día, el embalse del cajón, que es como, es como un botellón de agua, ¿verdad? A medida que se va reduciendo la cantidad de agua que ellos tienen, eso implica que hay más posibilidades de que el cajón no tenga suficiente energía en el futuro. Entonces, el tema es que el agua que tiene el embalse del cajón no es infinita. O sea, se guarda y se puede utilizar hasta cierto punto, pero a medida que va bajando su embalse, va bajando su nivel de producción, va bajando también la capacidad de poder producir, porque va a llegar un punto en el que el cajón, si tiene muy poca agua, muy por debajo del nivel que se necesita, no puede producir. Entonces sí, el impacto que tendría en el cajón, en el sistema de represas públicas sería bastante fuerte si no estuviera la energía solar en este momento. Preocupante eso, ¿verdad? Definitivamente que es preocupante, porque el tema aquí es que por eso es que uno siempre busca tener una diversidad de tecnología, ¿verdad? Que una pueda siempre suplir. Si agarramos el caso de la biomasa, ahorita estamos produciendo con biomasa, pero cuando sale la zafra ya no contamos con esa energía. Pero sí contamos con otras tecnologías, como es el caso de la energía eólica también, ¿verdad? Tenemos en Honduras 3 parques y el parque más grande eólico de Cerro Dula. A propósito de la diversidad, ingeniera Carla, ustedes están potenciando la energía eólica. Sí, así es. Cuéntenos sobre esa opción de energía eólica. Desde el 2007 que Honduras comenzó a incentivar la inversión de energía renovable, se instaló por primera vez en Honduras un parque eólico, que es en este caso Cerro de Ula, que es un parque que tiene 126 megawatts En la misma instalados. zona de Santa Ana, es la misma, ¿verdad? Es la misma. Que en realidad el lugar es Cerro de Ula. Cerro de Ula Okay, se llama así, okay. pero comprende los municipios de Santa Ana y San Buenaventura. Cerro de Ula es el parque eólico más grande de Centroamérica y de Honduras. Y este es un proyecto que es emblemático en el sentido de que cuando la energía renovable ha evolucionado, al inicio se empezaba a hacer en pequeña escala y luego, a modo de que la tecnología fue avanzando, se empezaron a construir proyectos de mayor magnitud y Cerro de Ula en este caso fue uno de ellos. Y vino, como comentaba Kevin, yo creo que la diversidad de la matriz energética y combinar energía renovable con energía firme, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, la térmica, gas o carbón, viene a dar esa salud en la matriz energética. Algo de lo que decía Kevin que me gustaría sumar es que hoy por hoy estamos hablando de racionamientos en el pico de la tarde, pero es importante mencionar que la naturaleza del comportamiento humano da para que se den 2 picos de demanda alta de energía. Uno es al mediodía y otro es en la noche, a las 6 de la tarde. Importante ver que, por ejemplo, que Honduras tenga la matriz energética con un componente solar alto, ayuda a que hoy no estemos hablando de racionamientos en el pico del mediodía también, sino solamente hoy por hoy en el de la noche. Entonces es importante ver este punto, porque incluir tecnologías de los diferentes, ¿verdad?, modalidades en las cuales hay, que en este caso tenemos en Honduras, ¿verdad?, el eólico y el solar también, nos da esa diversidad de la matriz energética. ¿Y cuánto, cuál es ¿cómo le formulo la interrogante? A ver, porque estos son términos técnicos. ¿Cuál es la cantidad de megas que proporciona este parque? Ok, aquí se ven... ¿Y dónde? Porque hemos creído históricamente que es en la zona, pero ¿dónde? Aclárenos ustedes. Ok. Aquí se vienen 2 conceptos importantes. Uno es el de potencia y otro es el de energía. Potencia y energía. Exacto. Potencia es la capacidad que tiene máxima el parque de entregar y la energía es cuánto durante el tiempo yo estoy entregando esa capacidad. En el caso de la energía renovable, esto tiende a ser variable, es decir, varía con el tiempo según la disponibilidad del recurso natural, la potencia de este. Pero a lo largo del tiempo suma una energía anual. En el caso de Cerro de Ula son 415,000 megawatt hora los que se dan en un año aproximadamente. Esto es el equivalente a un consumo promedio de 230,000 casas en el consumo promedio de un año. Entonces digamos que eso lo podemos hacer. Con la segunda pregunta es importante entender de que los puntos de conexión y de entrega entran a un sistema interconectado nacional en el cual toda la energía se distribuye según la demanda lo va necesitando. En este caso, el proyecto eólico Cerro de Ula entrega en una subestación en Santa Ana y luego de ahí se distribuye.
hay una línea que viene directamente a Tegucigalpa, pero también ahora, después de que el proyecto se instaló, ENE instaló una subestación de distribución, lo cual permitió de que Santa Ana y San Buenaventura pudieran tener la energía en ese punto de entrega desde allí. Antes del proyecto, la energía que consumía Santa Ana y San Buenaventura venía desde Tegucigalpa a través de una línea. ¿Y cuál es el problema de esto? A mayor kilómetros de línea son más puntos de falla. Si llueve, si cae una rama, esto interrumpía el suministro de energía y eso sí a fallas, ¿no? Pero ahora ya el punto de la Santa Ana y San Buenaventura toma la energía desde la subestación Cerro de Ula. Ingeniera, ¿y esto ha abaratado los costos? Eso es... ¿Para la población, para el consumidor? Depende, al final el cálculo de tarifa es una fórmula compleja que no solamente depende de un proyecto, depende de todas las decisiones, de toda la matriz energética que tiene un país. Entonces no solamente es un proyecto, Cerro de Ula aporta de la manera del acuerdo de su precio a eso, pero ¿verdad? Es solamente el 4.7% de toda la capacidad instalada de Honduras. Entonces siempre la fórmula de precios de una nación o de la tarifa final depende en general de una fórmula de todos los generadores. Centroamérica está ofertando, Kevin, energía más barata. ¿Qué está pasando con la competencia y con la producción local? Sí, bueno, el tema de los precios, en realidad, cuando vemos por qué razón en Centroamérica se tienen precios más competitivos, específicamente Guatemala. Guatemala sobre todo. Porque es sobre todo Guatemala. Ya se ha hablado bastante que Honduras está compitiendo en este momento por comprar la energía a Guatemala. Competimos con Costa Rica para poder comprar esa energía. Pero ¿por qué Guatemala tiene precios competitivos? Porque Guatemala hace más de 20 años decidió reformar su subsector eléctrico y decidió liberalizarlo. ¿Qué significa esto? Abrió espacio a la competencia en todos los sectores. Guatemala actualmente en el sector de transmisión tiene 13 empresas que son las que proveen ese servicio. En el caso de la distribución, Guatemala tiene 3 distribuidoras grandes, no una como Honduras, tiene 3 distribuidoras grandes, tiene 2 privadas y tiene una que es estatal. Y en el caso de la generación, tiene una gran cantidad de empresas generadoras que compiten. Entonces, eso ha venido a impactar de manera positiva en la tarifa para el consumidor guatemalteco porque ha reducido los costos. En el caso de Honduras, en realidad, cuando nosotros vemos el costo promedio de generación que tenemos nosotros versus el de los demás países, Honduras, según datos de la CRE, para el 2019 el costo promedio de generación fue de 12 centavos con 7. 12 centavos con 7. ¿Cuál era el precio de Panamá, El Salvador? 13 centavos. Entonces, a pesar de que nosotros no hemos implementado en su totalidad la liberalización del mercado, nuestros precios son muy comparables con el de Panamá, con el de El Salvador. Claro, el Guatemala es el más barato, pero tampoco es cierto que Honduras tenga los precios más altos. Eso se puede corroborar muy fácilmente. ¿Guatemala a qué precio está ofertando, Kevin? Guatemala, el precio promedio de generación el año pasado fue de 10 centavos. Pero, estamos hablando de 2.07 en relación a Honduras. Entonces sí es más económico en relación con Honduras, pero tampoco es decir que allá está, aquí es el doble de caro. O sea, no, en realidad no es ese el caso. La diferencia no es tan marcada. Sí, no es tan marcada la diferencia. La diferencia en el caso de ellos es que ha habido competencia en todos los segmentos, transmisión y distribución, no solamente en el tema de generación. Pero agregando el tema de los precios, ¿verdad? Que muchas veces se hacen esos comparativos, como decía la ingeniera Carla. El tema aquí es que cuando uno tiene una diversidad de matriz, uno le permite al país en realidad poder tener acceso a todas esas energías, porque le voy a dar un ejemplo, lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando el cajón se queda sin agua? El costo de la energía sube. Y eso es bien sencillo, porque hay escasez. Hay escasez de agua, sube el precio de la energía. Escasez, aumento. Y eso sucede incluso en el mercado regional. Yo estaba viendo datos que se hablaba que debido a la sequía que ha sufrido Costa Rica, Panamá, Honduras, el precio en el mercado regional ha incrementado también. Entonces, esto al final del día lo que nos debería dar como señal es que tenemos que tener una matriz diversificada. Yo creo que también agregando el tema, ¿verdad?, de la energía eólica, cuando nosotros entramos a la página del operador del sistema, si entramos a Google y ponemos operador del sistema Honduras o ods.org.hn,
hay una pestaña que tienen ellos que se llama operación en tiempo real. Nosotros ahí podemos ver ahorita, en este momento, cuánto estamos consumiendo como hondureños. Podemos ver que... Dícteme la página, Wilmito, tómeme repita por favor esa para que la veamos en tiempo real. ods.org.hn. ods.org.hn. Ubíqueme esa página por favor, Wilmer. ods.org.hn para que la veamos en tiempo real. Es correcto. ¿Qué nos muestra esta página? Esta página lo que nos muestra es el consumo que estamos teniendo como hondureños nosotros en este preciso momento. Nos muestra también qué tecnologías son las que están proveyendo esa energía. Entonces nosotros podemos ver, y si queremos saber quién nos está entregando la energía en el día, entramos en ese momento y vemos qué tecnologías son, en la noche qué tecnologías son, en la madrugada qué tecnologías son. Y hay algo muy interesante, cuando nosotros vemos la energía que más provee, de las que entra primero es la energía eólica. ¿Por qué razón? Porque la energía eólica permite una estabilidad en el sistema, ¿verdad? Entra la energía eólica y está proveyendo. Entonces, a medida que vamos consumiendo más energía, van entrando nuevas tecnologías. El hecho de que esté la energía eólica produciendo en la línea cuando podamos ver el enlace, también le da un alivio al cajón, porque permite que el cajón no esté utilizando esa agua en ese momento. Al final el cajón es nuestra mejor herramienta que tenemos y que tenemos que cuidar. Entonces eso es un beneficio más que también que traen las energías renovables, en este caso específico la energía eólica, al sistema hondureño, ¿verdad? Entonces, digamos, esos costos que le ahorra al sistema también tienen que ser considerados al momento de poder hablar, no solamente de precios, ¿verdad?, sino de hablar cuáles son los beneficios que le trae el sistema a la energía eólica. Sus valoraciones en relación a eso, ingeniera, el que se nos pueda evidenciar cuánto estamos consumiendo es un buen síntoma para buscar estrategias para paliar la situación a la que podemos enfrentar en este verano. Sí, totalmente. Pienso que hoy por hoy, desde que se creó la Ley General de la Industria Eléctrica, en la cual se crean dos instituciones súper importantes, que es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, que es la encargada de hacer toda la normativa, y el operador del sistema, que es el encargado de mantener la estabilidad y operar y mantener, ¿verdad?, el consumo versus la oferta de energía, nos ha dado al pueblo hondureño una apertura a educarnos y a poder conocer cómo es que funciona este mercado energético. Y algo de lo que mencionaba Kevin y muestra de ello es que hoy por hoy podemos tener acceso ya en tiempo real a las datas. Mire la eficiencia de nuestro productor, ¿verdad? De Wilmer Martínez. Sí. ¿Podemos explicar eso? Sí, claro, por supuesto. Por favor, porque la gente dirá, ¿y qué es eso que están mostrando ahí? Sí, ahí estamos, como ustedes ven, este es el gráfico horizontal, está mostrando hora a hora cuál ha sido la demanda de las últimas 24 horas. Aparecen cuatro casillas. Sí. ¿Qué explica cada una de ellas? 1140.4, 971.7, 1535.1 y 1494.2. Así es. Vamos a ver, es importante ubicarnos de que lo que estamos viendo en la pantalla en el eje horizontal empieza desde las 8 de la mañana del día anterior hasta las últimas horas de este día. La parte más baja de la curva son las horas de la madrugada, que empieza a bajar desde las 8 o 9 de la noche, que es cuando el comportamiento de la población empieza a dormirse. Que está durmiendo la mayoría de los hondureños. Así 971.7. Así es. Luego empieza, ya vemos que las últimas horas comienza a subir y vamos a ver que los picos más altos son a las 6 de la tarde y a mediodía, como lo explicábamos. Justo la parte azul celeste que está en la base es la es la producción eólica que se ha estado dando. Luego viene la hidro de pasada, que esta es la energía hidráulica que es a filo de agua, es decir, que no hay un embalse, dicen no cómo va. Luego empieza la parte geotérmica y como vemos en la última esquina hay una de color amarillo, vemos que empieza la energía fotovoltaica porque es cuando empieza a salir el sol. Luego estamos la energía biomasa. Luego empieza, a ver, creo que es carbón,
Luego tenemos en las horas también energía que viene de la interconexión. Esto es lo que comentaba Kevin, es decir, lo que compramos al mercado regional. Y luego tenemos la parte térmica y lo último que está en la franja azul es la parte de energía que viene del cajón. ¿Por qué se usa de último? En primer lugar, porque está regulando la energía del cajón, es la que regula las variaciones de los diferentes comportamientos de las demás energías y también porque es la que se usa al mínimo para poder salvar el agua. El cajón tiene la capacidad también de regular, es decir, si se necesita más, el cajón lo da, si necesita menos, el cajón lo absorbe, pero está cumpliendo esa función de mantener la estabilidad, porque ¿qué es lo importante aquí? Siempre debe de haber un equilibrio entre la demanda con la generación. Estos son datos que hasta hoy podemos ver gracias al trabajo que está haciendo el ente operador del sistema, que antes estas funciones estaban bajo ENE, hoy por hoy es un ente independiente. ¿Esto lo hace la CREE? No, esto lo hace el ODS. ODS. Sí, el ente operador del sistema, es decir, es el brazo técnico que está bien, el ODS es el encargado de que nosotros tengamos energía. Vaya mostrándome, y Kevin, usted sugirió esto, váyame explicándome también alguna otra cosa que se nos haya quedado. Ahí está mostrando a mi compañero Wilmer, mire la geotérmica, mueve el otro, Wilmito, a otro color. Está la fotovoltaica arriba, después de la fotovoltaica está ¿cuál, Kevin? El eólico, está la eólica 61.7, que es el 2.84%. Sí. De la que expliquemos en qué contexto de país, en qué dimensión de país es eso. ¿Todo Honduras? Este es el consumo que tiene todo Honduras como país, correcto, como usted menciona. ¿Qué significa esto? Bueno, el poder tener un pastel tan colorido, en realidad es lo que muchos países en el mundo le apuntan, ¿verdad? Poder tener una matriz así de diversificada, porque en realidad lo que le permite esto, es lo que mencionaba la ingeniera Carla, el cajón es la planta que permite regular el sistema eléctrico de Honduras. Entonces el poder tener la diversidad de tecnologías renovables y no renovables es que permite que nosotros tengamos el suministro en este momento. Imagínense ustedes no contar con esa energía solar, no contar con esa energía eólica, lo que significaría de presión para el cajón. ¿Cómo estaríamos hoy? Con no tendríamos luz en muchas partes del país, ¿verdad? Racionamiento de 12 horas. Sí, estaríamos en la misma situación que se estuvo en el 94, cuando en el 94... Con los motores en las calles, sí, con la contaminación a flor de piel. Correcto, entonces por eso es que hay que ver obviamente por qué razón es que la historia de la energía renovable crece en Honduras, ¿verdad? Porque en el 94 la demanda del consumo de energía de los hondureños sobrepasó la capacidad que tenía el Estado de producir energía y es lo que termina incentivando que entre la generación privada desde aquel momento. Otro dato importante de este gráfico es cuando vemos, por ejemplo, el que dice demanda máxima diurno y demanda máxima nocturno. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de los 1535, eso fue en la noche. 1535.1. Punto 1. ¿Qué es eso? Ese fue el punto más alto de consumo que tuvo Honduras el día de ayer. ¿A qué hora? Ayer, que fue más o menos a las 7 de la noche. Ayer a las 7 de la noche. Y luego tenemos el otro pico, que es el de 1494.2, que fue el momento de mayor consumo, que fue ayer al mediodía. ¿Se consume más en la noche? Se consume más en la noche, es correcto. ¿A qué se debe eso? Porque en el mediodía hay una calor terrible. Dirían todos que eso se consume más aire acondicionado, ventiladores. Fíjese que ¿Cómo se en realidad científicamente, Kevin e ingeniera? Es bien interesante porque no todos los países tienen los mismos comportamientos, pero en el caso de Centroamérica, si nosotros entráramos a ver esta misma gráfica para Guatemala, El Salvador, es muy similar. Consumen más en la noche que lo que consumen en el mediodía. Entonces, aquí voy a especular y voy a pecar de venir y decir, bueno, puede ser porque en la noche ya todo el mundo salió de su trabajo, está en la casa, está cocinando. Recuerde que usted va a la casa, llega a su casa, asumo 7 de la noche y prepara la comida al día siguiente. A planchar. Sí. A planchar las mujeres están planchando, están cocinando para el día siguiente. A esa hora hay mayor consumo de energía. Hay mayor consumo. Se entiende esa parte, se entiende muy bien. Los niños están viendo televisión, entonces es el momento... Toda la familia está en casa. Correcto, toda la familia está en casa, lava ropa. Sí. Entonces,
todo eso podría ser una de las razones. Pueden haber otras variables, o sea, en realidad estoy dando unas posibilidades, pero pueden haber otras variables de por qué el consumo es mayor en la noche, pero no siempre fue así. O sea, cuando uno ve la historia de Honduras, a medida que ha ido evolucionando la población, la cultura, ha ido evolucionando también el tema. Digamos, ahora los picos se dan entre el mes de mayo y abril, pero cuando nos vamos a los años 90 y el 2000, en realidad el pico era en diciembre. Pero a medida que ha ido evolucionando el país, ha ido cambiando el comportamiento que tenemos como hondureños, ha ido cambiando esto. Pero ¿por qué razón es importante ese dato de los 1.535? Porque eso es lo que consume el hondureño en este momento. ¿Y cuánto tenemos disponible para poder proveer eso? Entonces, eso es lo que hace la Comisión Reguladora, eso es lo que hace el ODS, de venir y decir, miren, el otro año no va a ser 1.535, supongamos, va a ser 1.700. Tenemos esos otros 200 para poder proveer esa energía. Buena pregunta, me la contestan después de la pausa, ingeniera. Le doy la palabra, no más regresar de la pausa. Voy a una pausa comercial. Qué interesante este foro, hombre. Qué interesante. Esto es lo que necesitamos saber, porque necesitamos replantearnos cómo buscarle solución a una posible crisis energética de país. ¿De qué forma? ¿Cuáles son las opciones? Hoy están planteando los expertos opciones. Y hacia ahí tenemos que apuntar y tenemos que entrar también al tema de la competitividad. ¿Qué pasó con Patuca 3? ¿Qué ha pasado con Patuca 3? ¿Qué ha pasado con algunos otros proyectos que se vienen mencionando hace 20 años? Voy a una pausa comercial cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Afíliese a la Coacel, la cooperativa de los maestros. Si usted quiere sacar un préstamo en la Coacel o quiere pagar otros préstamos, hay muy bajos intereses con el tema de alivio de deuda. La Coacel, la mejor cooperativa de Honduras, patrocina esta pausa comercial. Ya regreso. ¿Sabes lo que llegó a la colonia? La super mochila del ahorro. Y viene acompañada de muchas sorpresas. Ven a la colonia, presenta tu tarjeta de ahorro y por la compra de 150 lempiras o más que incluyan 3 marcas patrocinadoras, llevas una super mochila del ahorro a solo 99 lempiras. Son 6 colores diferentes: negro, fucsia, naranja, azul, verde, rojo. Incluye un cuaderno espiral, cuaderno de tareas, lápices grafito y lápices tinta. La colonia, acá te queremos. La semana va avanzando, pero las recetas tienen que seguir siendo aún más deliciosas, así que por eso este jueves en Cocina en Casa les traigo algo muy delicioso. Vamos a hacer un lomo de cerdo ahumado en una salsa de naranja. Espectacular, que no te lo puedes perder. Como siempre a las 11 de la mañana tenemos una cita aquí por Canal 6. Lo mejor de la televisión a donde vayas. Descarga la app Canal 6 Honduras y disfruta del entretenimiento. Una revista juvenil garantizada con la energía y el dinamismo de Alejandra Borjas. Hit Play, los artistas del momento, la información de la farándula y nuestros videos más graciosos en una variedad de contenido. Hit Play, lunes a viernes 4 de la tarde por Canal 6 Internacional. Compañía Broadcasting Centroamericana, Canal 6 Internacional, derechos reservados, noticias, Noti6, miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. Infórmate y alimenta tu pasión con CBC Deportes. Los goles de Barcelona, Real Madrid, Juventus, Liverpool y otros clubes en un solo resumen. Y por supuesto, nuestra Liga Nacional con gráficos estadísticos. El 2020, la Liga de Ascenso toma mucha más fuerza con nuestras transmisiones. Disfrute su domingo en compañía de CBC Deportes, 11 de la mañana. Bien, gracias por continuar con nosotros. Usted tenía la palabra, ingeniera, y hablábamos de este sistema. Decimos que este sistema está siendo monitoreado por ingenieros de forma permanente. Sí, así es. Yo quisiera explicar la importancia de que hoy, por primera vez en Honduras, los hondureños y hondureñas tenemos acceso a esta información. ¿Por qué? Porque esto da una señal importante de transparencia por parte del operador del sistema. Es decir, estas son cifras que fácilmente podemos acceder
a poder verificar. Hoy estamos escuchando que vamos a tener razonamientos, estamos escuchando en las noticias de que la demanda está creciendo. Entonces, hoy ya tenemos una plataforma donde podemos ingresar y podemos ver, ok, cuánto es el máximo consumo ayer, cuánto fue, cómo se cubrió ese máximo consumo con las diferentes tecnologías que componen la matriz energética. Eso es una señal de transparencia y creo que es importante que toda la población lo conozca, porque como hondureños y hondureñas estamos llamados a poder verificar esta data y poder ver que el ente operador es el encargado y está cumpliendo su labor de llevar y de poder tener todo el manejo del sistema interconectado nacional para que podamos tener energía en las diferentes Estamos frente a una posible crisis de racionamiento de energía, Kevin. Pues la crisis siempre está latente porque, como hablábamos, ¿verdad? La energía eléctrica en realidad es un producto bien volátil. En el corte ya mencionábamos que nosotros en las casas venimos y encendemos la luz, la apagamos, abrimos la refri, la cerramos. Entonces, la energía eléctrica es muy volátil. Lo que sí se sabe, porque esto lo ha dicho la misma Comisión Reguladora, incluso la misma estatal, ENE, hizo un estudio en el año 2016. En realidad fue un plan estratégico que ellos prepararon que hablaba sobre el crecimiento de la demanda que iba a tener Honduras en los próximos años, del 2016 en adelante. Entonces, el tema es que el consumo de energía siempre está creciendo. Nosotros en la casa consumimos energía siempre y a medida que va creciendo la población y va creciendo los negocios, también va creciendo el consumo de energía eléctrica. Entonces, el riesgo de que hayan razonamientos siempre va a existir cuando no hay una planificación. Si hay una buena planificación y una buena ejecución de esa planificación, entonces ese riesgo se va a ver mitigado, ¿verdad? Porque eso va a pasar en cualquier país. Si nos vamos a Guatemala y Guatemala sabe que cada año crece su consumo de energía, pero no planifica, ellos también tendrían un riesgo de racionamiento. Entonces, en el caso de Honduras, el riesgo en este momento está ahí, pero se puede evitar. Y se evita aplicando la ley, se evita tomando las decisiones como las licitaciones de energía que se tienen que llevar a cabo con tiempo. Tienen que ser transparentes y tienen que ser competitivas. O sea, aquí en Honduras se tiene mucho, tal vez como temor cuando se habla de licitaciones. Solo miremos a los países vecinos. El Salvador lanzó una licitación de compra de energía en octubre del 2019 y ya en mayo van a entrar a operar esas plantas. Ni un año. En Panamá también se lanzó una licitación en el 2019. En Guatemala se lanzó una... Todos los años. ¿Por qué razón? Porque ellos planifican y dicen, bueno, aquí la demanda está creciendo, tenemos que comprar energía y solo se puede hacer vía licitaciones, no compra directa. Entonces, ¿por qué Panamá, El Salvador y Guatemala están haciendo licitaciones? Porque allá sí es bueno y aquí es malo. No debería ser visto de esa manera porque está en la ley y el objetivo de eso es poder garantizar que nosotros contemos con el recurso de la energía eléctrica siempre que llegamos a la casa tengamos ahí la luz a la mano. Solo en San Pedro se habla de una demanda de 200 megas. ¿Cuál es la demanda nacional en este momento? 260 el ODS, y aquí también sumado a lo que dice Kevin, el ODS es la entidad encargada de lanzar, es decir, el estudio de cuánto es la energía que se va a necesitar para los próximos 2 años. Eso sucedió el año pasado, fue publicado, y lo que el ODS indicó, porque es algo indicativo, ¿verdad? Como bien decía Kevin, la demanda es algo que va cambiando, no tenemos tampoco la bola de cristal para saber el número exacto, pero el número indicativo es que necesitamos 260 megas más, y esto es debido a que vamos a tener un año seco. Entonces, la capacidad instalada de la energía renovable se reduce porque es un año seco y porque se depende de eso. Y aquí me gustaría también subrayar el hecho de que sí ha existido la planificación, el ODS ha indicado y ha dicho, pero creo que en Honduras el problema ha sido la ejecución. Y cuando hablamos de ejecución estamos hablando de entonces de aplicar la ley, como bien lo decía Kevin, y poder utilizar los mecanismos que la ley nos indica, que son los efectivos, los eficientes y, ¿verdad?, los competitivos, ¿verdad? Las licitaciones son para eso. Es decir, y se pueden hacer a corto plazo, como hablaba Kevin de las licitaciones en El Salvador y en Guatemala, son contratos de 1 año,
o 2 años, de acuerdo a la necesidad del país. Se lanza la necesidad, se lanza el requerimiento y los inversionistas deciden y ponen un precio y van en un asunto de oferta para poder hacerlo competitivo y obtener los menores precios. Y cuando digo los menores precios es importante porque se ha estado hablando de salir a comprar esta energía al mercado regional. Y el mercado regional vende esa energía disponible, que es limitada también, al país que me ofrece mayor precio. Y como resulta ser que Costa Rica también está basado en su matriz energética con agua y estamos en años secos, Costa Rica también está necesitando esa energía. Entonces vamos a entrar a competir y para que Honduras la tenga va a tener que ofertar un mayor precio. ¿Qué es lo que sucede? Con los contratos se quita ese riesgo porque se puede definir un contrato de menor precio y estable para esos años. Y eso es el deber de la distribución, es decir, la empresa distribuidora que hoy por hoy es dueña ENE, tiene que asegurar la demanda nacional máxima para cada año. Eso está en la ley. Y por eso, ¿cómo se asegura, cómo alguien tiene seguridad de poder proveer esta demanda, de poder cubrirla en el mundo e internacionalmente? Es a través de contratos. ¿Por qué? Porque luego si se necesita un mercado, esto ya es variable. Entonces los mercados se usan justo para si algo que yo prevé no salió como yo esperaba. Entonces dije 260, pero resultó ser que fueron 280. Esos 20, pero es menor si voy al mercado para comprar. ¿Y se está asegurando esa demanda, Kevin? Bueno, en este momento en realidad no se han llevado a cabo, como decía la ingeniera Carla, la ejecución de la planificación, porque cuando vuelvo y menciono el tema del plan estratégico del ENE del 2016, ya se hablaba de la necesidad de poder lanzar licitaciones para poder cubrir esta demanda. En el 2017 se lanzó una licitación térmica de 820 megavatios, que siguió lo que se establece en la ley, y salieron adjudicados aproximadamente 740 megavatios. Estos contratos al final van a ir al Congreso Nacional porque sobrepasan el periodo presidencial. Pero ¿qué ocurrió después? Lastimosamente las demás licitaciones que se intentaron lanzar fueron fallidas. Hubo una de 240 en el año 2019 que fue fallida, que se dejó en pausa por en su momento el doctor Marlon Tábora. Entonces al final la necesidad existe todavía. Lo que pasa es que también hay que tener algo bien claro. A pesar de que tengamos la necesidad, las cosas se tienen que hacer bien para poder asegurar que aquí va a haber transparencia y buenos precios para el consumidor final hondureño. Entonces, en aquel momento... Sobre todo transparencia, Kevin. Transparencia. Sobre todo transparencia. Eso es importantísimo, lo que usted acaba de decir. Eso es muy importante para que el pueblo hondureño no pueda tener dudas, ¿verdad? Entonces, por eso en aquel momento la licitación se consideró fallida, entonces se dejó en pausa, pero lo que se tenía que hacer era retomarla, volverla a lanzar con tiempo, volverla a hacer de una manera que pueda ser percibida como transparente y competitiva, pero lastimosamente no se ha hecho. Entonces, eso nos tiene en esta situación que en este año se necesita esa energía, pero ¿qué es lo preocupante? Que a medida que pasan los años crece la demanda. Entonces, veíamos el gráfico que decía 1.535. En el 2021 va a ser mucho mayor, ¿verdad? Porque crece la demanda. ¿Y qué pasa? Bueno, si este año no tenemos un buen invierno, los embalses del Cajón se van a ver afectados. La producción hidroeléctrica privada se va a ver afectada. Entonces, eso significa que tenemos mayor crecimiento de demanda, pero vamos bajando nuestra capacidad de producción por el tema del cambio climático. Sí, entonces, eso incrementa el riesgo de que puedan haber racionamientos. Son cosas que hay que dejar claro que está fuera de las manos de las autoridades. Son cosas reales que ya nos las avisaron, sí, que este verano va a ser inclemente. Ya nos las avisaron. Soldado avisado no debería de perder una batalla. Es decir, tenemos que buscar estrategia urgente para esto. Totalmente. Yo por eso, es un dato y que me gustaría que la ingeniera Carla nos pudiera contar un poco más de la experiencia que ella tuvo en Guatemala recientemente. Guatemala tiene 20 años de no tener racionamientos, apagones. 20 años. 20 años. Sí, nos están superando. Sí, a ver, Honduras fue el primero en aperturar el mercado hacia que la generación tuviera participación privada. Luego Guatemala lo hizo, pero luego Guatemala abrió el mercado para que fuera un mercado mayorista. ¿A qué se refiere con esto? A que se crearon instituciones como la CRE y el ODS, en Guatemala también,
y se empieza a hablar de mercado mayorista como un mercado de contratos y un mercado spot, que es este mercado de quién oferta, quién lo quiere, y es algo móvil. Entonces, esto sucedió hace más de 20 años en Guatemala. Y como mencionaba Kevin, yo tuve la experiencia de poder hacer una pasantía en el ente administrador del mercado mayorista de Guatemala, y tenemos a nuestra par y a nuestro vecino la experiencia y todas las mejores prácticas que ellos han hecho. Incluso podemos aprender de nuestros errores. Pero ¿qué pude yo ver de Guatemala y sobre todo en sus mejores prácticas? Es que se necesita voluntad política. Empezando por ahí, ¿verdad? Sí, se necesita voluntad política. Se necesita voluntad política para poder aplicar la ley, ¿verdad? Se necesitan instituciones fuertes, en este caso, es decir, la Comisión Nacional, que es el equivalente a la CRE en Guatemala, es muy fuerte, tiene presupuesto, tiene personal, las personas, los comisionados son de alto nivel, y todo funciona muy bien, están muy fortalecidas. El ente operador del sistema, que de allá se llama AMM, de igual manera, ¿verdad? Tiene apoyo, tiene personal técnico capacitado, han ido creciendo, ¿verdad? Porque hoy por hoy es una entidad que se maneja con mucho profesionalismo, y así todos los agentes están. Y yo creo que esto es importante porque lo que se puede ver en Guatemala es que todos los agentes están fortalecidos. Es decir, los generadores, las transmisoras, la distribución. En Guatemala la distribución, hay 2 empresas distribuidoras, por ejemplo, hay 11 empresas transportistas. Hay más de 100 generadores que están en este mercado y que todos buscan una oportunidad de negocio, pero al mismo tiempo hay tanta competitividad que lo que obtiene el consumidor es seguridad en su suministro energético y una tendencia a la baja de los precios. Muy bien. Voy a evacuar algunas interrogantes que me están formulando por la vía del WhatsApp, si les parece. Dice Juan Carlos, buenos días. Qué excelente foro el de hoy. Los rótulos luminosos grandes y pantallas o vallas publicitarias que pasan encendidas toda la noche, ¿no deberían de ponerle una regulación de horario? Por ejemplo, hasta las 10 de la noche, pregunto. ¿Ustedes qué dicen de eso? Yo pienso que todas las medidas de ahorro energético que un país pueden aplicar son bienvenidas. Sí. ¿Verdad? Eso es algo que el país puede fomentar. Nos dice el ingeniero Héctor Turcios, muy objetivos y profesionales. Así se debe hablar del tema. Saludos. Qué bueno. Había seleccionado un par de WhatsApp de alguna gente que más o menos... Dice, una pregunta. ¿Por qué dice que detienen la función en el cajón a mediodía para que entren en función las plantas solares? Si se supone que esas plantas vendrían a reforzar la potencia eléctrica del país. ¿Y por qué cuando presentan estos proyectos renovables dijeron que serían más baratos y ahora resulta que son más caros? No se detiene la función del cajón, se salva agua, ¿verdad? El cajón es un embalse grande que para que genere energía debe de turbinar agua. Entonces lo que sucede es que cuando está la energía solar a mediodía, esa agua del cajón se mantiene para poder usarla en otros momentos del día. Entonces no es que se detiene la función, es que se guarda el agua para poder hacerla después. Sobre todo en un año de sequía, esto es muy relevante e importante. Sí, para agregar también ahí, Juan Carlos, a la consulta que hacen los televidentes, ¿verdad? El tema del cajón, al final, el operador del sistema tiene un mandato de hacer una operación óptima. Entonces, al final, lo que dice la ingeniera Carla, que es correcto, lo que hacen es, se reduce un poco el consumo de la producción de cajón para que pueda entrar la solar y eso permite que guarde agua. O sea, podríamos perfectamente utilizar el agua del cajón en el día, pero como ya vimos en el pico de la noche, no tendríamos entonces ni la solar porque sale ya no hay sol, ni tendríamos tampoco la energía hidroeléctrica. Por dar un ejemplo así bien sencillo, para los que estamos aquí en la capital, es como que a uno le llegue agua en el día y tenga una cisterna, ¿verdad? Si uno usa el agua de la cisterna en el día, después cuando ya no le llega agua ya no va a tener. Yo creo que todos hacemos eso, los que tenemos rotoplas o cisterna, cuando nos llega agua, aprovechemos a lavar ropa ahorita porque guardamos la que tenemos ahí para otro momento. Correcto. Para aprovechar el agua que entra de la tubería. Sí. Entonces se podría medio hacer una comparación de que lo que se está buscando es hacer un uso óptimo del agua que tiene el cajón. Y en suma lo que dice Kevin, es un uso óptimo en general de todos los recursos. Cuando estamos hablando del despacho óptimo de la energía es qué recursos tiene el país en este momento
que son variables y que se tienen que utilizar en el momento adecuado. El cajón tiene embalse, entonces eso se puede usar después, pero el viento, el sol, son en momentos específicos del día que se deben de despachar de esa manera porque es lo más óptimo en ese momento. Ya me va quedando poco tiempo de foro. Les pregunto a los dos, ustedes son expertos en estos temas, ustedes manejan estos temas. ¿Cuál es la solución que ustedes propondrían para que no lleguemos a enfrentar una crisis de esos recortes de energía que nos dejaron traumados a muchos? ¿Cuál es la propuesta? Inicialmente, Kevin. Yo empezaría recomendando, ¿verdad?, que haya una buena planificación y no especular. O sea, la especulación es lo contrario de la planificación, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener una buena planificación y hay que tener una buena ejecución, y todo esto pasa por regirse por lo que dice la ley. Si la ley ya da el mandato a la distribuidora y a la CRE y al ODS de hacer sus funciones, yo creo que ellos pueden hacer su trabajo sin ningún miedo de que nadie les venga a decir nada, porque la ley les da ese mandato, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se haga la planificación, es muy importante que se ejecute esa planificación para poder garantizar que en el futuro vamos a tener un suministro. Necesitamos tener una institucionalidad fuerte, que la Comisión Reguladora sea al mismo nivel que la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que en este momento no lo es, que el operador pueda tener todos los recursos disponibles, porque como ya vimos en esa gráfica, tenemos ingenieros de muy alto nivel, que son los que están manteniendo la operación de día a día, que nos permiten a nosotros tener suministro eléctrico en todo momento. Y por último también es el tema, ¿verdad?, de que eso se tiene que hacer de una manera constante y que haya la voluntad política de poder aplicar la ley en su totalidad. ¿Usted qué propone, Kevin ya me robó todo. No, pero a ver, es porque es que es eso, Sí. ¿verdad? Voy a subrayar de nuevo, es que ya lo tenemos escrito, Sí. La ley ya existe, entonces lo que necesitamos es aplicarla, instituciones fuertes, personal adecuado en cada una de ellas y sobre todo transparencia, ¿verdad? Actuar en base a la ley y no actuar también en base a miedos de los errores que sucedieron en el pasado en Honduras. Es decir, si una licitación salió mal, no es que sean malas las licitaciones, es que hay que hacerlas de la manera correcta, en tiempo y base a la transparencia y la legalidad, porque eso da un buen mensaje como país. Honduras necesita dar un mensaje de confiabilidad, de seguridad jurídica hacia los inversionistas, porque eso trae desarrollo, porque eso trae fomento, eso trae trabajo y eso trae además que el país sea competitivo y atractivo. Entonces yo me quedo con que apliquemos la ley, ya está escrita, ya está definida, fortalezcamos nuestras instituciones que no dependan de personas, sino de procedimientos claros y efectivos para que en los siguientes años esto no vuelva a pasar. ¿Habrá que fortalecer el papel de la CRE? ¿Qué opinan ustedes? Sí, la CRE de hecho en el último año se ha visto el cambio y sobre todo se ha visto el mayor fortalecimiento, pero por ejemplo sí estamos enterados de que la CRE tiene un problema de presupuesto, es decir, en su factura siempre hay una tarifa que se llama tarifa por regulación. Esos son los cargos que todos nosotros pagamos para que estas instituciones tengan el presupuesto para operar de la mejor manera, para que puedan tener un procedimiento rápido para la contratación del personal y que puedan crear toda la normativa necesaria. Y a veces, como estamos con algunas lagunas legales, estas instituciones se ven con obstáculos para poder ejercer esto. Entonces es importante que la CRE, el ODS siempre tengan todo el traspaso de presupuesto y todos los procedimientos legales para que ellos puedan tener contratación de personal adecuado, poder hacer consultorías y demás, puedan ejercerse de una manera fluida y efectiva. Kevin, le agradezco que me haya acompañado. 30 segundos para que se despida del foro, por favor. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre alegre de estar aquí, ¿verdad? Y compartir esta información que al final del día el subsector eléctrico tiene que ser visto como lo que es un tema técnico, es un tema educativo, que yo estoy seguro que es muy interesante. Espero que los estudiantes también utilicen esta página para poder hacer sus propios análisis, estudios y al final tratar de no ver este tema como político ni como controversial, sino que al final todos los hondureños necesitamos energía eléctrica y todos necesitamos
poder contar con ese suministro y no hacerlo de un tema ideológico o político, ni de que yo estoy equivocado, ni que estoy al final. Si perdemos todos, si nos va mal con el tema del ENE, y ganamos todos si va bien con el tema del ENE. Les agradezco que me hayan acompañado, ingeniero, muchas gracias. Es un placer haber compartido con estos ciudadanos que manejan extraordinariamente este tema, que son expertos en el tema de energía. Tome ese consejo que ellos han dicho y autoridades de gobierno de igual forma, para todos los sectores de la sociedad. Gracias por acompañarnos esta mañana en el Foro de 6. Que Dios bendiga Honduras. Si el Creador del Universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro de 6. Con permiso. Una revista juvenil garantizada con la energía y el dinamismo de Alejandra Borjas. Hit Play, los artistas del momento, la información de la farándula y nuestros videos más graciosos en una variedad de contenido. Hit Play, lunes a viernes 4 de la tarde por Canal 6 Internacional. Compañía Broadcasting.